Muy bien, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas seamos todos, todas y todes esta tarde calurosísima de enero, 22 de enero, hoy domingo. Realmente es una demostración de fe, un testimonio de fe está presente, sobre todo para quienes vienen de lejos, ¿no es cierto? Chelo, Marce, Gastón, Fer. Bueno, la verdad que es para felicitarlos realmente, porque o para admirarlos por lo menos, porque realmente yo vengo de acá de 4 cuadras y llegué desesperado. Muchísimo calor. Ustedes saben que la Organización de las Naciones Unidas dicen que estos últimos años han sido los más calurosos de la historia de la humanidad. Y mientras tanto, la humanidad seguimos mirando para otro lado. Y uno no sabe qué pensar, ¿no es cierto? Bueno, elevemos también nuestras oraciones en cuanto a todo lo que es ecología y todo lo que es el cuidado del medio ambiente. Es un tema realmente del que las personas de fe, y no digo solamente las personas cristianas, las personas de fe en general, no podemos dejar de pensar. Y no podemos dejar de abordarlo desde nuestras perspectivas religiosas. El cristianismo tiene mucho para pensar en todo esto y mucho para aportar, y así casi todas las tradiciones y casi toda la fe, de modo que empecemos a ponerla sobre nuestros púlpitos y empecemos a ponerlas sobre todo en nuestras oraciones, que ustedes saben que orar no es pedirle a la divinidad algo milagroso, sino que orar es cambiar la conciencia universal, cambiar nuestro modo de relacionarnos unos a otros por una manera respetuosa y justa. De modo que pongamos este tema en oración. Entre las noticias que quería comentar con ustedes es que lo tenemos a Alfredo conectado. Hola Alfredo, es siempre lindo estar en contacto contigo. Y yo estuve en contacto con él a través del email, del correo electrónico, porque Alfredo sufrió el robo de su celular, sufrió un robo, así que estemos en contacto. Bueno, de una manera o de otra, no puede recibir mensajes, creo que el mensaje de texto puede recibir, después le pregunto, pero bueno, yo me he estado conectando por correo electrónico, que es más, da más posibilidad. Y la verdad que pasó un mal momento, un feo momento, no está lastimado, gracias a Dios, no está herido, pero ustedes saben que esas cosas son muy feas, muy desagradables de pasar. Así que estamos orando a cada momento, Alfredo, para que la divinidad acaricie tu alma, tu corazón en este momento y te ayude a aliviar, a sanar pronto de esta situación por la que pasaste, a vos y a Ariel, ¿no es cierto? Que la divinidad los proteja mucho. Ténganlo muy presente a Alfredo y Ariel en sus oraciones, ¿sí? Porque estar lejos, aunque estuvieran en la gloria, estar lejos siempre tiene sus dificultades y siempre tiene periodos de adaptación enormes, largos y muy difíciles. Así que bueno. Otra noticia, no sé. Estuvimos trabajando mucho, les quiero contar a todos, con los archivos de la iglesia. Tenemos todo lo que hicimos el año pasado ya archivado y en orden en un drive. Y tenemos lo que vamos haciendo en este año también organizado, todo en carpetitas. Esto no es para ponernos quisquillosos con lo administrativo, ni... Bueno, mi neurosis obsesiva está de fiesta, a mí me encanta, ¿no? Pero además de eso, es una manera de rescatar la memoria, ¿no? Porque ustedes saben que la historia de la iglesia se reconstruyó y se fue reconstruyendo en base a misales, ¿no es cierto, Roberto? En base a escritos que se encontraron, en base a estos
a las liturgias que se preparaban, donde figuraba la confesión de fe, que tenía una comunidad, que tenía otra, y así se fue construyendo la historia de la Iglesia. No es que un señor iluminado se sentó un día, escribió un evangelio hasta el punto final, otro escribió otro escribió Hechos, después vino Pablo, escribió la cartita. No. La historia de la Iglesia se reconstruyó y se fue construyendo y se sigue construyendo. Y nuestra historia es muy importante. Hay baches enormes en la historia de ICM que esperemos llenar pronto. Por eso les pido a todas las personas que tengan fotos, documentos, que las hagan llegar, porque queremos hacer un continuo de la historia de ICM. Desde el primer tiempo, yo tengo mucho material, tengo cerca de 2000 archivos de la historia de las ICM durante muchos años, y tengo todo lo que hicimos en el último año y medio. Me falta el periodo intermedio, y eso también es importante como para que podamos poner en valor nuestra historia como comunidad y también ponerla en acceso a las personas, que todas las personas puedan entrar allí y consultar la memoria de las ICM, que es además la memoria, gran parte de la memoria de los grupos inclusivos en Argentina, y es además una memoria muy interesante de la inclusión, de la diversidad sexogenérica y de la diversidad en general en intersección con la religión y sobre todo con el cristianismo. Yo no quisiera que mañana venga una iglesia que se considera inclusiva nada más que porque de vez en cuando casa una parejita de gays o de lesbianas, ¿no? Y haciendo entrar a una desde la puerta y entregándola como si fuera, ¿no es cierto?, una virgencita entregada en el altar. Y vengan y digan, ay, nosotros fuimos los primeros en ser inclusivos. Y no es cuestión de ser primero o no, sino es cuestión de no aguar la historia y no aguar el concepto de lo que es ser inclusivo o inclusiva en la fe cristiana, ¿no? Que es lo que se está haciendo mucho últimamente. Por eso les pido que quien tenga datos sobre la historia de la ICM en todos esos años que vemos, en toda la historia, la acerquen, así podemos armar algo muy interesante. Bueno, que así sea, y ahora nuestro hermano Chelo, querido pastor de ICM Berazategui, nos va a guiar en la oración de invocación. Bueno, antes de cerrar la reunión, vamos a ponernos de pie, así oramos juntos. Amada divinidad, en esta tarde te damos gracias porque una vez más podemos estar juntos en este lugar para celebrar, para rendirte culto, para rendirte alabanza y adoración. Gracias, Señor, porque nos diste vida, porque a pesar de todas las situaciones estamos en este lugar y estamos juntos. Y te pedimos ahora, amada Espírita Santa, que soples sobre nosotros, que soples en este lugar, que llenes nuestros corazones, nuestras conciencias, para poder estar abiertos, atentos, Señor, a todo lo que contiene este culto que vamos a rendirte hoy, Señor. Creyendo y esperando de que tú vas a tocar nuestra vida, que tú vas a hacer cosas hermosas en este lugar y sobre todo en este culto. Te agradecemos y te damos gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, ahora vamos a cantar. Melodías de tu amor.
libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Yo no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el Señor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy estoy rodeado por los brazos de la divinidad. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de las ataduras. Somos las hijas y sus hijos, cantaremos. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Lectura del profeta Isaías, capítulo 9, versículo del 1 al 4. Pero no siempre habrá oscuridad para la que ahora está angustiada. En los primeros tiempos las regiones de Zabulón y Neftalí fueron afligidas, pero en los últimos tiempos se llenará de gloria el camino del mar. Al otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Sí, la luz resplandeció para los que vivían en un país de sombras de muerte. Tú aumentaste el regocijo y acrecentaste la alegría. En tu presencia se alegrarán como se alegran durante la siega, como se regocijan cuando se reparten el botín. Tú quebraste el yugo y la vara que pesaban sobre sus hombros, y el cetro que los oprimía.
como en el día de Madián. Es palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. 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 ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos del 12 al 17. Cuando Jesús se enteró que Juan estaba preso, volvió a Galilea, pero se retiró de Nazaret y se estableció en Cafarnaúm, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. A los que vivían en región de sombra de muerte, les resplandeció la luz. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Oh Señor, muéstrame el camino que debo de
Señor, mi alma te desea, ella tiene sed de ti. Yo mi corazón te abro para que mores en mí. Señor, te doy mi vida, haz lo que quieras de mí. Señor, estoy dispuesto, en ti yo quiero vivir, porque en ti, Señor, lo que no hallaba encontré, porque en ti, Señor, la verdad yo pude ver. Tómame, Señor, llévame contigo a un lugar en donde pueda contemplarte. Tómame, Señor, llévame contigo. No permitas que nada me aparte de ti. Tómame, Señor, llévame contigo a un lugar en donde pueda contemplarte. Tómame, Señor, llévame contigo, no permitas que nada me aparte de ti. Señor, llévame contigo a un lugar en donde pueda contemplarte. Tómame, Señor, llévame contigo, no permitas que nada me aparte de ti. Tómame, Señor. Tómame, Señor. Sí, después de escuchar esta canción, yo no sé si vale la pena predicar, ¿no? Porque es una canción maravillosa. Y realmente la gracia divina nos permite escuchar hermosas canciones muy contemporáneas y muy profundas en cuanto a su espiritualidad. El texto de hoy es un texto muy interesante. A ver, los versículos 13 al 16 del texto de hoy son bastante independientes y tienen que ser interpretados en función del versículo 12 que hemos dicho, y que de alguna manera Mateo se lo repite a el Evangelio de Marcos. Ustedes saben que el Evangelio de Marcos es como el padre del Evangelio de Lucas y de Mateo. O la madre. ¿Eh? O la madre. O la madre, sí. Lo interesante es que, bueno, el Evangelio de Lucas obviamente es el Evangelio de Pablo, porque
Lucas era griego y andaba mucho con Pablo y escuchó muchas veces la predicación querigmática de Pablo. Y Mateo, pobre, se la tuvo que arreglar solo directamente porque no tenía nadie que le dictara, simplemente los dichos de la comunidad de Marcos. ¿Y por qué digo esto? Porque el Evangelio de Marcos empieza con algo, con un pregón, con un anuncio hermosísimo, que dice así en el capítulo 1, versículo 14. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el Evangelio del reino de Dios. Y decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Por eso en el versículo 12 leemos que cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea y dejando a Nazaret se fue a vivir a Capernaum, la ciudad marítima, en los confines de Zabulón y Neftalí, que eran como Zabulón y Neftalí en la época de Jesús eran como las provincias, zonas que mantenían el nombre de los patriarcas, de los antiguos patriarcas. Pero ¿qué quiere decir con esto? Que al ser encarcelado Juan, injustamente, es como la señal que tuvo Jesús para empezar su ministerio. Ahora es el momento. Entonces, y como que termina ahí su función profética, la función profética de Juan. Y empieza la función liberadora de Jesús. Porque si bien la perícopa de hoy sigue más adelante, dice que en el final de los capítulos hasta el 23, 25 dice que Jesús predicaba el Evangelio, pero no solamente predicaba, sino que curaba, consolaba, estaba con la gente, le estaba mostrando nuevamente cómo era la divinidad que tanto lo llamaba. Y de alguna manera cumple el destino de Juan el Bautista, que es detenido y encarcelado. Más tarde, Juan recibe informe, porque Juan pasó un momento muy difícil, lo encarcelan y cuando de alguna manera se entera del trabajo que estaba haciendo Jesús, va y pregunta, ¿él es el Mesías? Entonces Jesús le responde, los ciegos ven, los sordos oyen, los pobres son liberados y a todo el mundo se le enseña, se le predica la buena noticia. Entonces, Juan ya no le importa su futuro, porque sabe que las promesas de Dios se estaban cumpliendo. Y eso era la seguridad que él tenía, Juan. Yo en el pasado tenía un dicho que lo he repetido muchas veces, y a veces lo repito para mí porque me hace mucho bien. Las promesas de Dios son ciertas si solo las creemos. Y eso es lo que tenemos nosotros también que hacer, creer en las promesas de Dios. Por otro lado, Juan ya había empezado a preparar el camino de Jesús. Eso lo vimos
durante la época de Adviento, que Juan venía a preparar el camino de Jesús, a enderezar esas calles que estaban torcidas, dice, ¿no? Esas calles que realmente eran dificultosas pasar, ¿no? Y el Evangelio dice que Jesús se mudó a la zona de Zabulón y Neftalí, que es de alguna manera la zona de Galilea de los gentiles. Es interesante, Galilea de los gentiles, de la gente que no pertenece al pueblo de Israel, a los extranjeros, y ahí se va y se muda. Y otra de las cosas que remarca Mateo, porque Mateo es un buen señor judío, remarca que va a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Y aquí me voy a detener un poquitito, no mucho, porque podría ser un poco complicado. Esto es lo que se llama en estudio bíblico una midrash. ¿Qué es una midrash? La midrash es una explicación rabínica que le daban los rabinos al Pentateuco, a los profetas y a los rollos, que en hebreo sería la Tanaj, ¿no? Torah, Naviim y Ketuvim, ¿sí? Y la midrash eran porciones que los rabinos explicaban de esos hechos que habían sucedido. Pero ¿qué pasa? Que la iglesia primitiva empezó a adoptar un midrash y muchos de nosotros, muchos conservadores, vemos a Jesús en todo el Antiguo Testamento. Y eso, discúlpenme, y lo digo con mucho respeto, pero lo tengo que decir, Jesús no está en el Antiguo Testamento. Son simplemente midrash, interpretaciones. Yo puedo decir que Isaías 53 es el canto al siervo sufriente, pero no es Jesús. ¿No? ¿Quién sé yo quién es el siervo sufriente? Puedo interpretarlo como el pueblo de Israel o alguno que sufre por el pueblo, pero no es Jesús. No es Jesús. Y hay muchos midrash. Por ejemplo, la carta a los hebreos está llena de midrash, de explicaciones rabínicas. El Apocalipsis, para justificar lo que escriben, también es midrash. Y eso no es malo, al contrario, eso enriquece las escrituras. Y Isaías dice, y el pueblo que andaba en tinieblas, luz resplandeció sobre ellos. La imagen de la luz de las escrituras cristianas es maravillosa. ¿Por qué? Porque aparece siempre para iluminar aquellas cosas que muchas veces no queremos ver. Y discúlpenme que yo no quiero ver mi propia miseria, pero la luz divina me la muestra. No la quiero ver. O no quiero que me alumbre el ropero que tengo cerrado con 4 llaves y esa luz traspasa las puertas de ese ropero. Juan el Evangelio hace una hermosa interpretación de la luz. En él estaba la luz, en Jesús. Esa luz que alumbra a todos los seres humanos, dice. Estoy haciendo una palabra, sino una midrash. Que alumbra a todos los seres humanos. Pero, lamentablemente, los seres humanos amaron más las tinieblas que la luz.
empieza el Evangelio de Juan diciendo esto. Por eso es importante ver en el Evangelio de hoy la luz que alumbra a todos los seres humanos. Y empieza Jesús a predicar, vengan el reino, conviértanse porque el reino de los cielos se ha acercado, está cerca. ¿Cuál era el tema? Discúlpenme, se lo digo honestamente porque no me acuerdo. El tema de hoy. El ser humano nuevo es posible, discúlpenme, no me acordaba de mi propio. Podemos ser, con ese mensaje que trae Jesús, podemos ser personas nuevas. ¿No es maravilloso? Es maravilloso que yo puedo ver, como diría Calvino, me veo en un espejo, pobre Calvino, porque él dice que me veo con todas las mi miserias. Pero acá, el Evangelio de hoy, si yo me arrepiento, pero de verdad, un arrepentimiento sincero, puedo ser una persona nueva. El arrepentimiento conlleva muchas cosas, muchos cambios, porque esa luz me alumbra y me muestra todo lo que soy, y si soy sincero, voy a querer cambiar, las voy a sacar, voy a agarrar una escoba y empezar a limpiar ese mueble, ese ropero que está lleno de basura que fui amontonando durante mi vida. Y es lo que hace Jesús con su gracia, limpiar mi vida. Una de las cosas que últimamente estamos hablando mucho de los símbolos, y yo personalmente recupero muchos símbolos, y ustedes me habrán visto. Por ejemplo, la señal de la cruz, que yo muchas veces me hago. No simplemente la señal de la cruz, estoy reafirmando mi bautismo cada vez que vengo, sino repito esa oración pequeñita de Pablo. Con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y en mi caso, ustedes me van a ver, uso la señal oriental de la cruz. Padre, Hijo, Santa, y acá. ¿Vieron la cruz? La cruz ortodoxa, que tiene un palo cruzado. Tiene tres palos. Uno chiquito arriba, que simboliza el preso que aceptó a Jesús. El más grande, el de Jesús, y el de costado es el preso que no aceptó a Jesús, que lo criticó, ¿no? Entonces, ese palo es para mí, porque yo siempre tengo que vivir en novedad de vida, mostrando aquellas cosas que hago mal. Y ese palo me recuerda que tengo que vivir renovando mi salvación constantemente. Y eso es maravilloso, porque el ser humano nuevo es posible. Y lo reafirmamos cada domingo que nos acercamos a la Santa Mesa. Si no tiene sentido el comulgar todos los domingos. No tiene sentido el partir el pan y beber la copa si realmente no hay un cambio
en nuestro corazón. Ojo, ese cambio no es fácil, porque es darme cuenta de muchas cosas que salen de más. Ojo, no es fácil, pero tampoco es imposible, porque las promesas de Dios son ciertas si solo las creemos. Hoy ha llegado Dios a nuestra vida con su buena noticia para transformarla, para alegrarla, para darle un sentido cabal. Por eso cuando nos acerquemos a la mesa santa, vengamos con alegría, con el deseo profundo de que empieza a surgir el nuevo ser humano. Y si hay un nuevo ser humano, también hay una nueva comunidad humana nueva. Y eso es maravilloso. Que la divinidad, con su gracia inmensa, nos bendiga, nos ayude y haga posible todas estas cosas. Amén. Después de la palabra de nuestro querido hermano Roberto, gracias Señor, gracias Padre, gracias Santísima Divinidad, por aceptarnos, porque gracias a ti confiamos y somos nuevos en ti, Señor. Gracias Padre. También te damos gracias porque, como decimos cada domingo, aquí venimos y estas ofrendas que vamos a dar hoy no es solamente lo que recibimos en dinero, se puede decir, en plata o lo que nos das. También es ese amor que nos das tú, que hoy podemos venir acá, esa es la salud que traemos, porque gracias a ti la tenemos, Señor. Este tiempo que tenemos para venir acá y escuchar, recibir, nutrirnos de ti. Gracias, Padre. Así que en tu nombre recibimos y damos lo que recibimos de ti, Señor. Gracias. Has venido a la orilla, no has buscado, me has sabido